tiempo de esperanza. Hola, somos los pastores Frank y Zaida López. Nuestra iglesia Doral Jesus Worship Center tiene muchas reuniones donde celebramos al Señor Jesús y te invitamos. Todos los viernes a las 8 de la noche es nuestro servicio del Espíritu de Dios, donde predicamos, ministramos, oramos, donde podemos atender todas tus necesidades espirituales. Y también te invitamos los domingos, tenemos 3 reuniones a las 10 de la mañana, 11:45 y 1:30 de la tarde. Son tiempos poderosos de adoración y alabanza y una palabra que tocará tu vida y tu familia. Así que cuando estés por Miami, te invitamos a nuestra casa. Iglesia Doral es tu casa también. Bienvenidos a Un Tiempo de Esperanza. Soy el pastor Frank López. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la familia, específicamente el tópico de adolescentes. Así que papá y mamá, abuelo y abuela que me estás viendo, este programa es para ti. Y hoy tenemos una persona muy especial, un invitado que yo quiero mucho, el pastor Luis Fernández, presidente y fundador del Ministerio Libres para Amar. Bienvenido, Luis. Gracias, mi querido pastor. Un placer estar aquí compartiendo contigo una vez más. Gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, es un privilegio, pastor. Vamos Gracias. directamente al grano. Vamos. Los adolescentes. Ay, mamá. Una edad tan difícil. Así Es es. un ciclo por donde pasamos todos. Así es. Y hoy en día, como ha cambiado el mundo, como ha cambiado la tecnología, la educación, la perspectiva, cosmovisión de cómo ven las cosas, cómo podemos ayudar a los papás, a las mamás, con los teenagers, con los adolescentes, cuáles Así son es. los problemas principales y cuáles son las actitudes y el consejo de que nosotros los papás tenemos que tener para con nuestros hijos. Así es. Yo primero quisiera decirle a los padres que no hay hijo malo. Todos los hijos tienen virtudes, tienen defectos, son como todas las personas, pero cuando los hijos son atendidos de una manera correcta, esos hijos van a poder ser productivos en la vida. Ese es el diseño de Dios. Pero la intervención de los padres es vital para que esos hijos puedan cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ellos. Y hay muchas cosas que los hijos enfrentan. La adolescencia de los 12 a los 18 años es una etapa sumamente importante, crucial en la vida de todos nosotros. Es una etapa en que ya dejamos de depender de papá y empezamos a aprender a depender de nosotros mismos. Empezamos a desarrollar ya la identidad propia. Por eso se llama adolescentes, porque adolecen todavía de una identidad propia y es en esa etapa que la empiezan a formar, pero necesitan de la atención de los padres. La principal queja que tienen los muchachos es que sus padres no los atienden. Quizás les dan la parte económica, la parte financiera, los apoyan en eso, con la provisión, pero no les dan la atención, el cuidado que esos muchachos necesitan. Y una de las áreas que esos jóvenes primordialmente necesitan es ver un buen ejemplo en papá y mamá. De ahí es donde nace, porque lo que ellos más aprenden es del ejemplo de los padres. Es el primer foco de atención de los hijos, ver cómo se portan papá y mamá, porque ese es el primer ejemplo que ellos aprenden. Seamos específicos en cómo podemos dar un buen ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar con el papá. Exacto. ¿Cómo un papá puede dar un buen ejemplo a un adolescente? Bueno, el primer y fundamental nivel de que un padre le va a modelar a su hijo es que tenga una vida espiritual. Que ese hijo vea a su papá que lee la Biblia, que busca de Dios, que ora con su esposa, que trata bien a su esposa. Ese nivel espiritual es el primero que el hijo ve en el papá, ve que es un hombre que busca de Dios. Ese modelo siempre los hijos lo van a copiar y tal vez no lo manifiesten en las primeras etapas, pero está en el corazón de ellos. ¿Y qué pasa si son padres que nunca lo han hecho? O aquellos que nos están viendo hoy y se dan cuenta que, bueno, yo espiritual no he sido, yo no he dado un modelo espiritual. ¿Cómo pueden comenzar a hacerlo? Qué bueno que preguntas eso, pastor, porque de verdad que
mucha gente piensa, ya no lo hice, ya mi hijo está grande, ya. No importa, nunca es tarde, nunca es tarde, no importa la edad que tengan tus hijos, aunque tengan ya 18 o 20 años, no importa. Siempre hay tiempo para que un día tú te encuentres con el Señor, tengas una conexión con el Señor y le empieces a modelar a tus hijos y que le pidas perdón a tus hijos, porque si no les enseñaste esos principios bíblicos, pero ahora ya los aprendiste y estás dispuesto a empezar a vivirlos, pídele perdón a tus hijos, dile, hijo, reconozco que no supe ser el padre que tú necesitabas, pero quiero que sepas que ahora sí me estoy preparando a la manera de Dios para ser el padre que tú necesitas. Qué importante es eso que tú estás diciendo, Luis, que los padres debemos pedirle perdón a nuestros hijos Sí. por nuestros errores, por haberlos ignorado, por las cosas que hacemos mal a nuestras esposas o a nuestros esposos. Es importante que nuestros hijos vean que nosotros estamos arrepentidos de los errores del ayer y Así que le es. comuniquemos efectivamente que entendemos que ellos también sufrieron por ese error y que nos duele que ellos hayan sufrido por ese error. Si hay algo que le da seguridad a los muchachos y que lo conecta con sus padres, y especialmente con papá, es que vean esa humildad en papá de reconocer sus errores y de pedirles perdón. Eso les ayuda mucho a conectarse con sus hijos. Un artículo que estaba leyendo hace unos años en una revista acerca de la familia, en una encuesta que le hicieron a adolescentes, lo primero en la lista de ellos que los alejaba de Dios y de sus padres era precisamente la hipocresía, Exacto. la falta de sinceridad. Así Y es tan importante que nosotros como padres nos demos cuenta que cuando no estamos viviendo lo que predicamos, tenemos que reaccionar y el primer lugar donde tenemos que ir a pedir perdón y arreglarlo es a nuestra familia. Así es. ¿Qué buen ejemplo puede dar una mamá a sus hijos? Bueno, una mamá, el primer ejemplo importante que le puede dar a sus hijos es respetar a su esposo, darle lugar a su esposo, orar por su esposo, bendecir a su esposo, aun cuando se equivoque, pero que sus hijos vean que esa mamá está llena del Señor y está dispuesta a ayudarle a ese esposo. Ahora, hay casos ya que son muy específicos donde hay violencia doméstica o cosas así, que ya eso hay que tratarlo. Casos aparte. Aparte, pero digamos en un ambiente normal, donde hay discusiones que son normales, pero que los hijos puedan ver que tanto papá como mamá siempre están dispuestos a reconocer, a pedir perdón, a apoyarse, a orar juntos. Ese modelaje es vital para la seguridad interna de ese joven que va desarrollando su personalidad. Una madre que habla mal del padre de sus hijos le Fatal. hace mucho daño a los hijos. Es grave, muy grave. Porque matas esa credibilidad que el padre necesita para poder ministrar y para poder ser un buen ejemplo para los hijos. Así es. ¿Cuáles son los problemas más graves que estamos viendo hoy en día? Es algo que lo vemos dentro de la iglesia igual. Acá tenemos muchos jóvenes y nos damos cuenta que los mismos problemas que está enfrentando el mundo, ellos lo están enfrentando también. Y yo quiero que hablemos de eso. ¿Cuáles son los problemas más comunes que están pasando los adolescentes hoy en día? Bueno, hoy en día los jóvenes de verdad que les ha tocado vivir una etapa bien difícil en la historia de la humanidad. Se están enfrentando a una influencia externa que tiene mucho que ver con la degeneración sexual, Mucho. con las drogas, con la rebeldía, con la formación de pandillas. Todas esas áreas están atentando. Entonces, cuando un joven no siente o no percibe que en su hogar tiene ese oasis que él necesita para alimentarse, lo estamos exponiendo al mundo. Lo estamos exponiendo a que cualquiera de esas debilidades lo ataquen. Entonces es necesario que los papás tengan una comunicación con sus hijos fluida. Sí, es sumamente importante que los padres tengan un tiempo de compartir con sus hijos, por lo menos mínimo, todos en familia, una vez a la semana. Como mínimo. Mínimo. Que un día, los sábados, por ejemplo, pues es un buen día. Que en la mañana hagan un desayuno juntos, que conversen juntos. Sí. Y nosotros siempre les recomendamos a los papás que empiecen ellos dando el ejemplo, hablando de sus propios problemas, de las cosas que enfrentan en el diario vivir, de cómo están orando para resolver los problemas en su trabajo, con personas, porque eso abre la comunicación para que sus hijos también empiecen a hablar de lo que enfrentan en la escuela. Necesitamos que los hijos nos hablen.
que ellos nos expliquen las cosas que están viviendo para poder orientarlos, para poder guiarlos en la parte sexual, por ejemplo. Los papás tenemos que dejarnos de tabúes y empezar a hablarles a los hijos con libertad, pero que tenemos que establecer esa comunicación con ellos, porque si tú de pronto no tienes comunicación con tus hijos y de pronto los llamas, mira, ven Francisco, quiero hablar contigo, vamos a hablar de sexo, pero no tienes una comunicación con él, va a ser difícil que ese hijo abra el corazón. Pero si ya tenemos una comunicación donde nos hablamos con frecuencia, donde yo les cuento mis problemas para que ellos vean cómo yo abro mi corazón, les voy enseñando a que ellos hagan lo mismo, y ahí vendrá entonces el tiempo de poder explicarles acerca de la sexualidad, acerca de la masturbación, acerca de la pornografía, todo lo dañino que puede ser eso, acerca de los problemas que pueden enfrentar en la escuela. Entonces, esos hijos van a empezar a contarnos de compañeros, de cosas que les han dicho, de cosas que están viviendo los compañeros de ellos en la escuela, y nos da la oportunidad de orientarlos. Muy bueno, enseguida continuamos con este tema. No cambies el canal porque Dios tiene palabra para ti. Edifica 2017 presenta el Congreso Plenitud. En Dios lo tengo todo. Vuelve a Miami el Congreso que ha impactado a miles de mujeres en los últimos años, ayudándolas a edificar su vida, su familia y el reino de Dios. Un día entero preparado especialmente para la mujer, con alabanzas, conferencias, un foro especial, ministración y mucho más. Nuestros invitados para Edifica 2017 son Yulisa, Rey Matos, Danisa Suárez y nuestros pastores Frank y Zaida López, junto a todo el equipo de alabanza de Jesus Worship Center. El cupo es limitado, así que no esperes a último momento y regístrate hoy mismo en edificamujer.com. Plenitud, en Dios lo tengo todo. Continuamos con un tiempo de esperanza. Hoy con nosotros el pastor Luis Fernández, presidente de Libres para Amar, un ministerio precioso que se dedica a llevar la palabra de Dios y la unción de su Espíritu a ministrar familias a todas partes del mundo. Luis, estábamos hablando de los adolescentes en el segmento anterior. Terminamos hablando de lo importante que es la comunicación, padres con hijos. Y tú dijiste algo muy importante, que nosotros tenemos que ser transparentes con nuestros hijos cuando estamos pasando por problemas, compartirlos, involucrarlos, dejarlos saber por lo que estamos pasando, para así inspirarlos a ellos a que hagan lo mismo a nosotros. Exactamente. Eso es una manera muy práctica y muy sencilla de acercarnos al corazón de los hijos. Porque cuando ellos ven que nosotros también enfrentamos luchas, también enfrentamos circunstancias en la vida, y que estamos luchando y estamos orando y buscando a Dios para enfrentar todo eso, les estamos dando a ellos una manera de cómo ellos también pueden enfrentar sus problemas, de cómo hablarlos también. Y cuando ellos nos hablan, entonces es cuando tenemos la oportunidad de orientarlos debidamente. Ok, es muy típico ver en la adolescencia la rebelión. Sí. Que los teenagers o los adolescentes confrontan la autoridad, le contestan mal a la mamá, al papá. Yo creo que es muy difícil encontrar un adolescente que no haya pasado por momentos de rebelión. Así es. ¿Cómo podemos aconsejar al papá y a la mamá a ayudar a esos adolescentes a pasar por ese ciclo tan difícil donde hay tanta rebelión en la adolescencia? Sí, ok. Primero tenemos que entender que la rebeldía es una etapa natural del proceso de la adolescencia. Es donde están buscando ese cambio en su personalidad, en su identidad. Es normal que se ya no quiero hacer las cosas como papá, ahora ni mamá, yo quiero hacerlas ahora a mi manera. Entonces, ese proceso es normal. Ahora, ese proceso lo pueden pasar más naturalmente o lo pueden pasar más difícilmente dependiendo de la sinceridad, de la transparencia o de la hipocresía de los padres. La hipocresía alimenta la rebeldía. Define eso, ¿cómo un padre es hipócrita a su hijo? Cuando un padre le exige a sus hijos que hagan cosas que ellos no hacen. Cuando le exige a sus hijos que busquen de Dios y ellos no buscan. Cuando le pide a sus hijos que sean ordenados y ellos no son ordenados. Cuando le exige a sus hijos que respeten y ellos no respetan ni a su esposa. Si no damos el ejemplo primero,
y exigimos, entonces lo que estamos provocando es más rebelión. Es más rebeldía, exactamente, porque la rebeldía se alimenta de la hipocresía. Entonces, cuando los padres entienden esto y son transparentes con sus hijos, les van a ayudar muchísimo a vencer esa rebeldía natural que ya tiene la adolescencia. ¿Qué pasa si alguien nos está viendo ahora y tiene una hija o un hijo que es una rebelión, que está llegando a las 2 de la mañana, que le contesta? Inclusive hemos visto casos donde los adolescentes golpean a su mamá. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a esa mamá? ¿Cómo podemos ayudar a ese papá? ¿Cómo pueden ellos lidiar con un caso de rebelión extrema? Ok, un caso de rebelión extrema, lamentablemente esos hijos, pues ya ha pasado tiempo en que ya están en ese nivel. Normalmente en esas etapas hay que pedir la ayuda de la policía para que vengan y le ayuden a llamarle la atención a ese hijo. ¿Eso está bien que un Sobre papá llame a la policía a su hijo? Totalmente. Es ¿En qué necesario. caso? En caso de que lo golpee, por ejemplo. En caso de caso violencia. de violencia, en caso de un irrespeto o una amenaza. Si le amenaza de alguna manera, usted tiene que llamar a la policía, porque ya ese joven ya está en una etapa de rebeldía muy avanzada, que ya va a necesitar un vector muy fuerte que le ayude a reacomodarse. Y normalmente ya en el hogar ya tomaría demasiado tiempo volver a enderezar a ese joven. Necesita un vector más fuerte. Es importante que entendamos que tenemos que amar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, pero no podemos ser facilitadores Así es. de una rebelión extrema y tampoco jamás aceptar intimidación y miedo, porque el padre y la madre son la autoridad, y en el momento que tú permites que tus hijos te quiten de ese lugar y ellos tomen autoridad sobre ti, literalmente ahí se mete Satanás, literalmente hay presencia demoníaca. Hablemos de los jóvenes que quieren irse de la casa a temprana edad. Muchas veces la mamá y el papá me dicen, ay, pero pastor, si me pongo fuerte, pues ellos me dicen que se van a ir de la casa y empiezan a tratar de intimidar o de manipular al papá y a la mamá. ¿Cómo podemos ayudar a esos padres? Sí, esa es una clásica manipulación, que los hijos pues a veces de esa manera quieren presionar a sus papás para obtener algo. Bueno, lo mejor que podemos hacer es en ese momento, bueno, perfecto, hijo, ¿tú quieres irte? Perfecto, tú te vas a ir, pero tú te vas a mantener tú solito. Mira tú cómo vas a hacer. Yo no te puedo apoyar ni te puedo dar lo que tú necesites si tú te quieres ir por tu propia cuenta. Y algunas veces los jóvenes lo hacen por 2, 3 o 4 días, una semana, se van donde un amigo o donde una amiga y están ahí unos días, pero los otros papás no van a querer que se quede mucho tiempo. Si acaso 1, 2, 3 días, pero ya después ya la van a hacer sentirse incómoda o incómodo ese muchacho y va a tener que volver a casa. En esos días, lo mejor que pueden hacer los papás es orar por ellos. No cierren la comunicación. No corten la comunicación, manténganla abierta, pero dejen que ellos se enfrenten su momento, que ellos se enfrenten sus circunstancias y que cuando ellos quieran volver, sí, hijo, está bien, aquí esta es tu casa, pero tú sabes que aquí hay reglas que cumplir, hay un reglamento, eres siempre bienvenido, pero tienes que ajustarte a esto. Ahora, algo bien importante que quiero destacar, pastor, y es la importancia de ser constantes en la disciplina, porque si no somos constantes, los confundimos. Tenemos que ser constantes en la disciplina y tener paciencia. Tener paciencia, esperar que se vayan dando los resultados. No esperes que si no has hecho las cosas bien, de la noche a la mañana, ya tú cambias tu actitud y que ya la otra semana tu hijo va a ser diferente. No, es un proceso que necesitas constancia y paciencia para lograr cambios en ellos. Claro, Luis, pero yo también he visto los extremos de parte de los padres que se convierten en unos disciplinarios excesivos y lo que hacen es ahogar a los hijos. Así que tenemos que aprender que Dios es el Dios que siempre está en el medio, no en los extremos. Tenemos que tener balance en la disciplina, muy importante. Háblanos de cómo tener balance en la disciplina. ¿Qué tipo de disciplina es buena y qué tipo de disciplina no funciona? Ok, la disciplina es buena porque la disciplina viene de la palabra discípulo y es para discipular, para formar el carácter de un niño, de un joven. Nuestra misión como padres es justamente esa, formar el carácter de un hijo o de una hija. Y en la formación del carácter, eso tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene que ver con reglas,
pero no demasiado rígidas. Tiene que ver con reglas prácticas, con reglas sencillas. Y entre más temprana edad le vayamos poniendo reglas a los hijos, más fácil se nos va a hacer cuando lleguen a la etapa de adolescentes. Son pequeñas tareas que les vamos a ir poniendo para que ellos vayan formando su disciplina. Algunas veces hemos cometido el error de disciplinarlos demasiado fuerte. Bueno, en ese momento recurrimos otra vez al perdón, pedimos perdón, reconocemos, hijo, te discipliné de una manera que no era correcta, te pido perdón. Yo quiero que tú entiendas que mi amor por ti hace que yo quiera disciplinarte, pero no quiero ser excesivo. Perdóname porque fui excesivo, pero yo quiero que sepas que siempre vamos a tratar de mantener un reglamento aquí porque eso es bien para tu vida. Y todo esto tiene que ver con lo mismo, pastor. Si establecemos esa comunicación con los hijos, se nos va a facilitar el poder disciplinarlos. Y no solamente disciplina, acuérdense que el amor siempre gana y tenemos que en momentos adecuados mostrar el amor que tenemos para nuestros hijos y mostrar el amor de Dios para ellos. O sea, disciplinamos pero amamos. Disciplinamos, corregimos pero exhortamos. Damos ánimo, damos esperanza. Sembramos amor, hacemos los dos a la misma vez. Luis, tenemos que hacer otro programa, no te vayas. Sí, tenemos que hacer otro programa. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay un aspecto muy importante que es el de cómo orar por los hijos y con los hijos. Vamos a hablar de eso. Yo quiero invitarte a que ores conmigo. Quiero decirte que Dios te ama, Dios ama a tu familia, Dios ama a tus hijos. Sí. Es imposible edificar una casa en la bendición del cielo si en esa casa no está entronado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero guiarte en una oración. Ahí conmigo repite: Señor Jesús, sí, Jesús. Te necesito, te pido perdón, por todos mis pecados. Señor Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, hay un número en pantalla. Llámanos, queremos saber de ti, queremos orar contigo. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Frank López. Este ha sido un tiempo de esperanza. En mi casa encuentras esperanza y alegría. En mi casa encuentras paz y bendición. En mi casa encuentras satisfacción y aceptación. Así que corre, te estoy esperando. Quizás te han herido y lastimado, pero yo sigo aquí. Tengo un buen futuro para ti. Te sigo amando con todas mis fuerzas. Por eso hoy te invito a volver. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Soy tu padre y hoy te digo, vuelve a casa. Señor, aquí estoy. He venido a adorarte y mi clamor es para ti. Recuerda lo que Él dijo: clama a mí y yo te responderé. En este día hay respuesta para ti. Levanta manos apasionadas. Solo Él. Hoy me quiero postrar ante ti, mi Señor. Tu presencia derrama mi corazón. Hoy me postro ante ti, oh mi Cristo Jesús, alabarte, adorarte y rendirme a ti, adorarte, mi Dios. Esa es mi oración, lo que sale de mí es amor para ti. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración y el anhelo de mi corazón.
eres Señor, mi santo creador, eres príncipe de paz y poderoso Salvador. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración. Junto a ti quiero estar, mi Cristo. Adorarte, mi Dios, esa es mi oración. Díselo. Lo que sale de mí es amor para ti. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Este ha sido Tiempo de esperanza. Para más información sobre nuestra iglesia, horarios de servicios y oración, llámanos al 1-800-592-8360 o visita www.pastorfrank.tv.